Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este espacio. Aquí estamos en esta noche preciosa, es jueves 4/4/24, así lo dice el calendario gregoriano, 4/4/24. Estamos saludándoles en esta preciosa hora, una noche linda, una noche que Dios nos ha regalado, una noche que tiene como propósito que nosotros le demos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Queremos agradecerle a toda la gente linda que de una u otra manera se conectan con nosotros. Estamos desde la ciudad de Providence, aquí saludándole y deseándole lo mejor de lo mejor. Compartan nuestros videos, compartan nuestro video o la reflexión de hoy para que otras personas también puedan recibir esta linda palabra que yo sé que será de gran bendición para nuestras vidas. Pertenecemos al ministerio de la Primera Iglesia de Dios acá en esta ciudad. Estamos trabajando ahí en lo que es el liderazgo y también en lo que es el ministerio de radio, compartiendo música y programación de edificación para nuestras vidas. Como estamos celebrando la semana de resurrección, estamos recordando la resurrección de Cristo y lo celebramos a lo grande, sabiendo que Él no está muerto, sino que está vivo. Él ha resucitado y por lo tanto hoy traemos un tema muy interesante, un tema que yo sé que si nosotros le ponemos cuidado a esto tiene mucho de qué enseñarnos, y le he titulado ¿Con qué mentalidad buscamos a Jesús? ¿Con qué mentalidad buscamos a Jesús? Si vemos en la historia y lo que vamos a tocar hoy, vamos a usar los 4 evangelios, ya que estos evangelios son los testigos de esta resurrección. Esto era lo que se hablaba al principio en la iglesia primitiva, que Él había resucitado, y lo seguiremos hablando y lo seguiremos diciendo que Él ha resucitado. Nosotros no le servimos a un Dios muerto, le servimos a un Dios resucitado y que hoy está a la diestra del Padre y que pronto volverá por su iglesia. Mire, las mujeres de aquel momento fueron al sepulcro, pero con la mentalidad de perfumar el cuerpo de Jesús. ¿Con qué mentalidad estamos buscando a Jesús? ¿Con qué mentalidad nosotros vamos a la iglesia? ¿Con qué mentalidad nosotros estamos buscando del Maestro? Con la mentalidad que Jesús seguía muerto, según estas mujeres que iban camino al sepulcro. Ellas nunca imaginaron que iban a encontrar al Maestro resucitado. Por eso que tuvieron un poquito de confusión, y hoy a través de este estudio vamos a entender algo que se nos ha enseñado y se nos seguirá enseñando a través de la palabra de Dios. Él ha resucitado. Así que el tema de hoy es ¿con qué mentalidad estamos buscando a Jesús? ¿Con la mentalidad que sigue muerto? ¿Con la mentalidad que sigue colgado en el madero? ¿Con la mentalidad que todavía está en la tumba enrollado en trapos? No. ¿Con qué pensamientos estamos buscando al Maestro? ¿Cuál es nuestra mentalidad? Estaremos viendo los 4 evangelios, porque los 4 evangelios hablan de este suceso, porque este suceso es uno de los más importantes de la historia de la iglesia. No le estoy diciendo que los demás no son importantes, pero este es el más importante porque el mismo Pablo lo dice, ¿no? Si Él no hubiese resucitado, ¿para qué nosotros estamos predicando? Por cuanto Él resucitó, nosotros seguimos hablando de la resurrección, seguiremos hablando del Maestro resucitado. Mateo 28 lo dice, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20. Recordando que Mateo le escribe a los judíos, Marcos le escribe a otro grupo de personas, Lucas le escribe a los griegos y Juan le escribe a la iglesia universal, o sea, a todos, pero especialmente estos 4 evangelios le describen a diferentes personas. Por lo tanto, va a ser un poquito diferente y lo voy a leer en los 4 evangelios así rapidito en lo que me da el tiempo, porque quiero ser breve con ustedes. Mateo 28:1 dice: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y otra María a ver al sepulcro. Marcos 16:1 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Vea la diferencia. Seguimos.
En Lucas 24:1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Juan 20, sí, del 1 adelante. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Nota la diferencia, hablando de lo mismo, pero de diferente punto de vista, con diferente lente, porque son escritores diferentes contando la misma historia. Mire, Mateo lo habla de una forma porque le está hablando ya a la gente que conocía la historia, conocía todo esto, y les habla así acerca del día de reposo. Pero el punto, yo no me voy a referir a quién les escribieron ellos, por qué les escribió, sino que me voy a referir a estas mujeres, y me voy a quedar con Lucas, porque Lucas es el que habla a los griegos y habla a los gentiles. Entonces nosotros somos gentiles, pertenecemos a los gentiles, y para entender esto pues nos vamos a quedar en Lucas. Ahora, recuerde el tema: ¿con qué mentalidad buscamos a Jesús? ¿Con qué pensamientos buscamos a Jesús? ¿Con qué pensamientos usted va a la iglesia? Porque se va a ver con un hermano, porque se va a ver con una hermana que no ha visto por mucho tiempo, y usted quizás dice, bueno, ahí es el único lugar donde la puedo ver. ¿O con qué mentalidad vamos? Algunos van quizás buscando el amor de su vida, sí, porque dicen algunos hombres, en la iglesia se encuentran las mujeres más entregadas, más, vamos a decir, consagradas. Quizás alguna mujer pueda decir, es que en la iglesia yo quiero un hombre de Dios. Entonces, ¿con qué mentalidad nosotros vamos a la iglesia? ¿Cuáles son los pensamientos que llevamos cuando vamos a la iglesia? ¿Por qué vamos a la iglesia? Entonces, esto es importante. Número 1, Jesús resucitó y la tierra tembló. Vamos a empezar por ahí. Mateo 28 nos dice: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Mire lo que dice el verso 2. Y hubo un gran terremoto. El verso 2. Un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Podemos reducir que el gran terremoto fue causa del ángel. ¿Con qué? Con un propósito de remover la piedra. Todo sucede con un propósito. En este caso era remover la piedra o cueva, llámese cueva como se le conocía, de las que serían las mujeres las primeras en testificar o ver o tener la oportunidad de ver que el cuerpo de Jesús ya no hacía ahí en esa cueva. Ahora bien, ellas iban con una mentalidad, llámese María Magdalena, la otra María, en otra versión dice otro nombre, Salomé. Entonces, pero lo importante es que era un grupo de mujeres. El enfoque de este estudio es con qué mentalidad iban ellas al sepulcro. Si usted lee detenidamente, y esto hay que leerlo cuidadosamente, se da cuenta que ellas iban con la mentalidad de ungir el cuerpo de Jesús. A veces vamos a la iglesia nosotros con la mentalidad de simplemente ungir al cuerpo de Jesús, o sea, a Jesús muerto. Mas sin embargo, ellas se llevaron la sorpresa que no estaba muerto. Ya vimos, el ángel removió la piedra y estaba sentado sobre de ella. Ahora, el ángel no sacó a Jesús. Jesús fue resucitado porque él entregó su vida y él la volvía a tomar. Entonces, entendamos, depende de nuestra mentalidad, cómo vamos a buscar al maestro, nos podemos llevar una sorpresa. Por eso tenemos que saber con qué mentalidad vamos a buscar al maestro. Ellas habían escuchado a Jesús decir que al tercer día iba a resucitar. Y este era el tercer día. Pero aún ellas no lo creían. Camino a Emaús, usted puede entender o leerlo en la historia, en la Biblia, que van dos discípulos con la misma mentalidad, que el maestro seguía muerto. Jesús se les aparece a ellos y va con una tremenda plática con estas personas. Pero como ellos llevaban la mentalidad de que Jesús estaba muerto, no pudieron reconocerlo. En el caso de las mujeres, ellas llevaban la mentalidad de que Jesús seguía muerto. Y esta es la mentalidad de mucha gente en este tiempo, de que Jesús sigue muerto, de que Jesús no sigue haciendo milagros, de que los milagros que están en la Biblia sucedieron, pero no sucederán más. Pero déjeme decirle que Jesús sigue vivo y sigue haciendo milagros. Jesús sigue haciendo las cosas que hacía aún cuando andaba caminando en la tierra, porque Él sigue vivo
y Él sigue a la diestra del Padre con el mismo poder de siempre. Número 2. Pero las mujeres no iban con mentalidad de resurrección. Según Lucas 24, ellas no llevaban esa mentalidad, trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas. O sea, ellas traían lo que ya dije, los perfúmenes o las esencias aromáticas para ungir al cuerpo de Jesús. ¿Por qué llevaban especies aromáticas? Es la pregunta. Era costumbre ungir el cuerpo de un muerto y lavarlo antes de sepultarlo. Recuerde que a Jesús lo envolvieron rapidito porque ya se acercaba la noche y ellos, o el día de reposo, y ellos no podían dejar para el día de reposo un muerto en una cruz. Ellos lo sacaron rapidito. Ahí José de Arimatea, entre otros, se cree también que ahí estaba Nicodemo. Enterraron a Jesús rapidito, y por esta razón pues estas mujeres vienen en el día de resurrección, que según se entiende es el domingo, pues vienen para el sepulcro para ponerle esas esencias, lavar el cuerpo de Jesús y dejarlo ahí que reposara, como de costumbre en la antigüedad. Para su sorpresa, encontraron la piedra removida y un ángel sentado sobre ella. Bueno, esto haría más fácil que entraran y ungieran al maestro o al cuerpo del maestro. Sí, humanamente dijéramos nosotros, wow, alguien les hizo el favor de mover la piedra y pueden entrar ahora sin tanto esfuerzo. Porque si venían a ungir al cuerpo de Jesús, válgase entender que él ya había sido enterrado, introducido en esa cueva, y había sido puesta una gran piedra en el sepulcro. Y no solamente la piedra, sino que el sello de Roma. Ahora la pregunta es, ¿cómo iban a ungir el cuerpo de Jesús estas mujeres? Buena pregunta, ¿no? Entonces, según Lucas 24, 2 al 4 dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, póngale atención a esta palabra, perplejas, por esto, he aquí, se aparecieron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Ahora, estaban perplejas. Yo le dije que le pusiera atención a esta palabra. Entiéndase, estaban dudando. Porque esto es el problema que llega a nosotros. Cuando nosotros no entendemos lo que está sucediendo, llega la duda. ¿Y cuál era la duda? El rumor era que se habían robado el cuerpo de Jesús. Ellas no creyeron en la resurrección. Si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta que ellas discutieron con los varones. Ustedes son los jardineros, ¿dónde pusieron el cuerpo de Jesús? ¿Dónde lo tienen? Entonces, cuando la duda invade a una persona, ¿qué es lo que sucede? Hay indecisión en cuanto a la palabra de Dios. O sea, hay aquello de que nosotros rechazamos la palabra de Dios. ¿Creemos o dudamos? La mentalidad que tenemos en cuanto a la palabra de Dios será clave para desarrollar nuestra fe, para que nuestra fe crezca. Ahora, si dudamos, pues estamos mal. En este caso, las mujeres dudaron, estaban perplejas, y eso es lo que dice la palabra. Cuando usted busca la palabra perpleja, significa que dudaron. Usted no ha escuchado esta frase que dice, esto está como medio dudoso. Eso quiere decir que usted está perplejo, no cree lo que está sucediendo. O sea, se quedó perplejo, no cree que lo que está pasando es real. Incluso cuando una persona tiene un accidente o algo, dice, se quedó perplejo, no cree que esté sucediendo lo que está sucediendo. Hablaba con un amigo hace poco y a él le sucedió algo que él me dice, yo aún no entiendo ni creo lo que me está sucediendo. Estoy perplejo, o sea, estoy dudando de lo que me está sucediendo. Creo que es un sueño. Creo que estoy viviendo un momento de fantasía, porque no creo lo que me está sucediendo. Eso es estar perplejo. Así que cuando estamos perplejos, necesitamos ayuda. Hay que reconocer que necesitamos ayuda. En cualquier momento de nuestras vidas nos ha sucedido que te dice, mira, esta semana te vamos a pagar el doble de lo que gastaste, y uno se queda como perplejo. No, ¿qué? ¿Cómo? Entonces, vea, eso es, esa duda llega a nosotros.
Por eso es importante que nosotros tengamos una mentalidad clara y creamos en el que dijo lo va a cumplir. Y estamos hablando de Jesús. Las dudas pueden surgir por tener conceptos equivocados de Dios. Así que las dudas pueden surgir por tener pensamientos o conceptos equivocados. En el verso 5 del capítulo 24 de Lucas, que dije que me iba a quedar con Lucas, dice: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esa fue la pregunta que le hicieron los ángeles. No está aquí, sino que ha resucitado. Vea lo que ellos le dicen. Mire lo que ella dice: acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Verso 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro diciendo nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Tuvieron que recordarle. Hay que entender que hay momentos en la vida que la turbación de nuestras dificultades nos pueden hacer olvidar las promesas de Dios o lo que Dios nos ha prometido. Y por la confusión llegamos a estar perplejos o dudando. Por eso es importante recordar, acercarnos a personas de fe que nos recuerden: oye, pero ¿te acuerdas lo que Dios te dijo? O sea, cuando usted está pasando un momento difícil en su vida, llámese de enfermedad, llámese económicamente, llámese de lo que sea, malas noticias, siempre va a venir una persona con palabra de fe diciéndole: oye, pero Dios te prometió que no te va a dejar solo. Te recuerda que la Biblia dice que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno. O sea, esas personas las necesitamos en nuestra vida, porque van a llegar momentos donde seremos sacudidos a través de las dificultades de la vida. Por lo consiguiente, necesitamos encontrarnos y pegarnos con gente de fe. En este caso, las mujeres se encontraron con los ángeles de Dios, donde ellos les recordaron lo que había Jesús prometido y ellas estaban viendo que se estaba cumpliendo. Marcos 16:9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Se acuerda quién era María, verdad? Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. Ahí está. Entonces, si usted lee el 11, dice: ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. La duda, no lo creyeron. ¿Por qué? Porque la duda es muy mal compañera. La duda no se le acerque. Es algo que en los momentos difíciles no le va a ayudar más que a hundirlo más. Hay que pegarnos con gente de fe y hay que activar nuestra fe. A veces no le creemos a las personas. ¿Por qué no le creyeron a María Magdalena? Quizá por lo que ahí dice, valga que aquí Marco lo explica. Era una mujer que había tenido varios demonios. Entonces quizás ellos dijeron: no, yo no la voy a creer a esta mujer. Y este es el problema. Acuérdense lo que dije al principio, que cuando nosotros, la duda puede surgir por tener conceptos equivocados de Dios. En este caso, tenían conceptos equivocados de María Magdalena y por eso no creyeron lo que ella les dijo. No lo creyeron. Y este es el problema de muchas personas que se creen que se lo saben todo, y cuando viene una persona nueva o una persona, sea quien sea, y le dice una palabra de parte de Dios, le dice: ¿qué tú me vas a enseñar a mí? Porque tenemos conceptos equivocados de las personas y creemos que lo sabemos todo. Mire, hay un refrán por ahí que dice que los mejores maestros son los niños, los pequeños. Ellos nos enseñan a nosotros incluso a entender mejor la vida. Número 5. Somos humanos con conductas reprochables. Pueden molestar a otros. Sí, en este caso, ¿usted cree que ella no se sintió mal? Que ella lo vio. Ella se dio cuenta que ya no estaba en la tumba, que había resucitado, que había escuchado a los ángeles decir. Entonces, cuando nosotros tenemos esos conceptos,
son peligrosos. Lucas 24:10 dice, era María Magdalena y Juana, aquí hay otra, mire, una Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. ¿A quién les estaban hablando las mujeres? Bueno, aquí se menciona María, Juana, otra María, madre de Jacob, y más mujeres. Este grupito de mujeres, mira que habían más de 3 testigos. Este grupito de mujeres se acercaron a los apóstoles y les dijeron, oye, Él ha resucitado. Él no está allí. Pero ¿qué dice la Biblia? No las creían, no les creían. Y este es el problema de muchas personas que no quieren creer que Dios puede usar a una persona que para ellos quizás no tiene el potencial de ser usado por Dios. Entonces traen una palabra y dicen, no hombre, ¿qué va a ser usado por Dios? No, ¿para qué lo voy a escuchar? Y menospreciamos la palabra de Dios porque viene de una persona que quizás para muchos no tiene el potencial o la conexión con Dios. Balaam le pasó, le tuvo que hablar a la burra y ahí quizás lo creyó porque imagínense, la burra vio el ángel y él no la vio. Entonces es interesante que nosotros entendamos que Dios tiene algo para nosotros. Sí, fueron María Magdalena y Juana María, la madre de Santiago, en este caso Jacob, que le dijo o le dijeron a ellos que él había resucitado. Así que Jesús se molestó con los líderes hipócritas de aquel tiempo porque nunca abandonaron su concepto, su forma de pensar, sus escrúpulos que tenían, esos obstáculos que siempre ponían para que dejara el pueblo acercarse a Dios y ellos tampoco se acercaban. Estos son como aquel refrán que dice, ni rajaban el palo ni prestaban el hacha. Mira lo que dice Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que habían visto o que lo habían visto resucitado. O sea, Jesús le rechaza porque ellos no creyeron a las personas que les habían dicho que él había resucitado. Los discípulos pensaban que estas mujeres decían tonterías. Eso es lo que dice la Biblia, que era una historia que no se podía creer. Había dureza en el corazón de ellos. Ahora debemos a toda costa evadir la dureza del corazón. Es cuando somos insensibles a la palabra de Dios. Es cuando rechazamos lo que Dios dice. ¿Qué significa la palabra dureza? Dureza de corazón, según el diccionario en el latín, es rechazo. Consiste de estar en contra de la palabra de Dios. O sea, rechazar aquello que nos están diciendo. Y eso es lo que pasó con estos discípulos. Rechazaron, reprochar, se molestó. Por supuesto que Jesús se molestó con ellos y los regañó. Ahora, siguiendo con el reproche. El reproche significa que ellos despreciaron lo que aquellas mujeres decían. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vea, el problema de la incredulidad es que nosotros mismos seremos condenados por nuestra propia incredulidad. Por eso es importante, mire, ¿con qué mentalidad estamos buscando a Jesús? ¿Con incredulidad? Yo voy a la iglesia, pero la verdad yo no creo en eso de que la gente se mueva y que sienta. Es un peligro, porque yo no sé si realmente están sintiendo el poder de Dios. Entonces mi trabajo no es dudar, mi trabajo es creer, mi trabajo es declarar que Dios está en medio de la reunión, mi trabajo es aceptar que Jesús vive. Pero la incredulidad, si usted nota, estas mujeres estaban con la mentalidad que Jesús ya estaba todavía en la tumba, o que estaba todavía en la tumba. Pero más que ellas, los hombres, los apóstoles, estaban en casa encerrados. Y cuando ellas vinieron con las noticias, ellos no les creyeron.
Al contrario, dijeron que estaban hablando tonterías, que estaban locas, porque una persona que habla tonterías pues está loca. Eso es lo que ellos decían. Entonces vea, ellos eran peores que las mujeres. Es más, yo me atrevería a decir que estas mujeres tuvieron más valor que ellos. Ellas se fueron al sepulcro. Claro, iban con la mentalidad de ungir el cuerpo de Jesús, no que lo iban a encontrar resucitado. Pero por lo menos salieron de donde estaban escondidas. No así los apóstoles. Ahora, para cerrar, yo cierro con 4 preguntas. ¿Con qué mentalidad estás acercándote a la iglesia? ¿De que te ayuden? ¿O de que te saquen a flote algo? ¿O conseguir algo? ¿Con qué mentalidad estamos siguiendo a la iglesia? ¿Con qué mentalidad nosotros estamos acercándonos a Jesús? ¿Con qué mentalidad? ¿Siguiendo costumbres? ¿Ofertas de hombre? ¿Creyendo lo que el hombre te dice o creyendo la palabra de Dios? Porque este es el problema también. Hay mucha gente siguiendo a hombres y no a Jesús. Porque no le creen a Jesús, pero le creen a los hombres. Entonces tenemos que creer la palabra de Dios. La número 2, ¿con qué mentalidad nos congregamos? ¿Con qué mentalidad nosotros nos estamos reuniendo en una reunión familiar, llámese célula, zona de confort, como usted le llame? ¿Con qué mentalidad vamos? Porque imagínense levantarse temprano el domingo, arreglarse, bañarse y llegar a la iglesia con la mentalidad de que solo vamos a ir porque digan que somos personas de bien. Estamos mal. Necesitamos acercarnos a Dios con la seguridad que Él está vivo. Él resucitó. Él está a la diestra del Padre abogando por cada uno de nosotros. La número 3. ¿Hay dudas sobre nuestras creencias? ¿Hay dudas todavía en su corazón de que Cristo vive? ¿Hay dudas en su corazón de que Dios no puede hacer un milagro con su familia? ¿Hay dudas en su corazón que Dios aún no puede cambiar al esposo que usted tiene o a su esposa o a su hijo? Pues si están esas dudas, hay que trabajar hoy. Y la última, ¿hay olvido en nosotros? ¿Se nos ha olvidado las promesas de Dios? Lo que le pasó a estas mujeres. Se les olvidó que el maestro dijo que iba a resucitar. Lo que le pasó a los apóstoles. Se les olvidó que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día. Y no creyeron a la noticia de las mujeres. ¿Cuántos de nosotros no estamos creyendo en el mensaje de salvación? Muchos. Muchas personas no están creyendo en el mensaje de salvación. Pero ¿sabe qué? Jesús sigue hablando. Y Él sigue vivo. Mi nombre es Marvin Mayorga, búscanos en las redes sociales, estamos como Marvin de Mayorga en YouTube, ahí va a encontrar reflexiones como estas que nos pueden ayudar a cambiar el rumbo de nuestras vidas. ¿Con qué mentalidad estás buscando a Jesús? Es el tema de hoy. ¿Cuál mentalidad tienes acerca de Dios? ¿Quién es Jesús? Pues búscalo, aprende de Él y investiga quién es ese Jesús. Dios te bendiga. Chao, chao. Bye, bye.